Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos orando al final del programa porque queremos orar de manera especial por nuestras vidas, especialmente por nuestras vidas espirituales, de tal forma que podamos obedecer a Dios de una forma completa. Así que eso es lo que le vamos a pedir a Dios al final de este día, que nos podamos obedecer su ley de una manera completa para que no nos ocurra lo mismo que le ocurrió a Saúl. En el capítulo de hoy, que es el capítulo 15 de Samuel, del 1 Samuel, después de lo que pasó en la victoria que tuvo Saúl y Jonatán sobre los filisteos, dice que Samuel le dice a Saúl: Dios me envió a ungirte como rey. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Vas a ir contra los amalecitas, porque ellos se portaron mal con el pueblo de Israel cuando venían hacia Canaán. No tengas compasión de hombres ni de mujeres, ni siquiera de niños de pecho, ni vacas, ni ovejas, ni camellos, ni asnos. Aquí este versículo nos daría para hablar bastante sobre por qué Dios da este tipo de órdenes en el Antiguo Testamento. Lo hemos explorado quizás en algunos momentos antes. Volvemos a recordar, volvemos a decir que recordemos que en este momento el pueblo de Israel era una nación. Como nación, era un país, para que me entiendan, era un país, y ese país tenía unas leyes, así como usted y yo hoy tenemos leyes en nuestros países. Entonces Israel también tenía leyes, y las leyes es lo que nosotros llamamos la Torá, que gobernaban los aspectos políticos, sociales, religiosos del país. Y el país, como todo país, y especialmente en esta época particular, recuerden que estamos hablando del siglo XII-XI antes de Cristo, todas las naciones que rodeaban a Israel en este momento estaban en guerra. O sea, todo el mundo estaba en guerra, todo el mundo peleaba contra todo el mundo. Y era un principio de cuando una nación salía a guerra contra otra nación, si no la derrotaba de forma completa, más adelante tenía que enfrentar entonces a los descendientes de esa nación que iban a tomar venganza. Entonces Dios tenía una visión sobre los pueblos cananeos, y Dios ya les había dado la oportunidad de conocerle y ellos le habían rechazado. Entonces lo que hace Dios acá es emitir un juicio final sobre este pueblo por el rechazo que manifiestan hacia él. El instrumento de dicho juicio va a ser Saúl con el pueblo de Israel. Versículo 4, pues Saúl como rey ordena que el pueblo se reúna, su ejército, pasa revista, y eran 200,000 soldados y 10,000 hombres de Judá. Entonces fueron a Amalec, puso una emboscada y saca a los kenitas, porque los kenitas habían sido amables con los israelitas, y pues llega Saúl y derrota a los de Amalec. Y dice que los persigue, mató a filo de espada al pueblo, pero al rey lo dejó vivo. ¿Sí? Y además de que al rey lo dejó vivo, dice el versículo 9, el pueblo de Israel, en vez de matar a los animales, los tomaron como botín de guerra. Entonces dice que tomaron a las ovejas, a los toros, a los becerros, a los carneros, pero lo que era de poco valor lo destruyeron. El Señor le dijo a Samuel: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl. Se ha apartado de mí y no ha cumplido lo que yo le ordené hacer. Samuel dice que se llenó de pesar y toda esa noche le estuvo rogando al Señor por Saúl. Y al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl, y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. Samuel, cuando se encuentra con Saúl, le dice: que el Señor te bendiga. Ya cumplí con todo lo que el Señor me ordenaba hacer, le dice Saúl a Samuel. Y Samuel le dice: pero no escucho yo ovejas y vacas. Entonces dice Saúl: no, es que estos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo los dejó con vida, porque quieren sacrificarlos al Señor tu Dios. Pero todo lo demás fue destruido. La historia de Saúl es una de esas historias que una y otra vez te dan mucho para pensar. Por un lado, notas que Saúl sabía claramente lo que Dios estaba esperando de él. Claramente, o sea, no había posibilidad de interpretación. Cuando uno estudia, pues los abogados, que son los que estudian las leyes, ellos estudian la interpretación de la ley, porque una ley puede verse desde distintos ángulos y por lo tanto pueden tener distintas interpretaciones, que es lo que hace que un abogado sea mejor que otro, porque la interpreta de una forma que sea mejor o que es más conveniente para el cliente que él tiene. Entonces,
Hoy en día proliferan las series y las novelas sobre abogados y demás, y nosotros podemos llegar a ver una noticia de una persona que cometió tal acción, pero recibió tal sentencia. ¿Por qué? Porque su abogado lo que hizo fue que le dio una interpretación a la ley que benefició a su cliente. Las leyes, por ejemplo, están abiertas a interpretarse e invitan interpretación, porque a medida que pasa el tiempo o a medida que van variando las circunstancias, las leyes deben ser actualizadas para que trabajen y atiendan estas nuevas circunstancias y nuevos tiempos donde se encuentran ahora. Pero el mandato de Dios a Saúl no era abierto a interpretación. Decía, acaba con todo, aún los animales, entonces había que acabar con todo, aún los animales. Saúl desobedece el mandato y el pueblo, él dice, no, es que el pueblo los quiere ofrecer al Señor tu Dios, dice en el versículo 15, pero aún así eso no lo exime de que desobedeció a Dios. Entonces miren cómo Saúl termina desobedeciendo a Dios con motivos correctos. Y esto acá nos lleva a pensar en cuántas veces nosotros por tener motivos correctos no terminamos al mismo tiempo haciendo lo mismo que Saúl. Sabemos que hay algo que debe hacerse, debe cumplirse y aún así nosotros no lo hacemos por tener las mejores intenciones. En filosofía moral, que es la ciencia que estudia los problemas éticos, hay corrientes, hay escuelas, pero siempre hay una serie de ejemplos o de elementos que nos llevan un poco a reflexionar sobre lo que significa una ética formal o lo que es cuando hay un mandato y entonces el mandato debe ejecutarse, ¿no? Un ejemplo, el personal de la salud jura el juramento hipocrático que establece que ellos no le van a hacer mal a un paciente. Además de eso está el principio que regula la mayoría de las sociedades de tú no tienes derecho para quitarle la vida a otra persona. Entonces, en estos días, hay de hecho una serie que está en estos días, pero el problema ético viene desde el huracán Katrina. Cuando el huracán Katrina impacta a Estados Unidos, en el sitio exacto que no recuerdo, pero hay un hospital, ¿no?, de muy buen servicio. Entonces, como era de muy buen servicio, habían pacientes críticos, habían pacientes que necesitaban ventilador y demás, pero ellos quedan atrapados porque no pueden salir debido a las inundaciones, pierden luz, porque ustedes saben que cuando hay un huracán se quita la luz porque los cables, debido a la fuerza del viento, se pueden caer y tumban postes. Entonces, para que no haya mayor destrucción, se quita la luz. El hospital queda con la planta, pero la planta empieza también a acabarse porque ellos quedan en el hospital más días de lo que se supone. No hay esperanza de rescate y entonces el personal de salud tiene que empezar a tomar decisiones. ¿Cuáles de sus pacientes son más factibles que se salven y cuáles de sus pacientes es más posible que mueran? Y alguien puede decir, no, pero es que tenían que salvarlos a todos, ¿no? Porque ese era el mandato, no van a hacer daño, no tienen que dejar morir a nadie. Pero si tú estás allí y eres tú el enfermero o la enfermera o el doctor, ¿qué haces? Porque cuando se va la luz o cuando se acaba la planta, los pacientes de estado crítico que necesitan un ventilador para vivir, entonces en ese momento ahora le toca al personal de salud desatender a otros para estar allí manejando un ventilador manual para mantener con vida a esas personas. Pero todo el escenario empieza a colocarse un poco peor porque creo que es en el tercer o cuarto día les dicen no hay forma de llegar por tierra, nos toca evacuarlos con helicópteros. ¿Qué implica eso? Eso implica trasladar a los pacientes al helipuerto donde estaba el hospital. Pero no todos los pacientes sobreviven el traslado. Entonces, si bien es cierto, un paciente puede estar vivo en el tercer piso, si yo lo muevo al helipuerto, lo mato. Pero entonces, moverlo al helipuerto es matarlo, pero es desgastar al personal de salud. Ahora, si yo lo dejo en el tercer piso, todo el mundo va a ser evacuado excepto ellos y entonces eventualmente van a terminar muriendo. ¿Qué hace la persona, no? ¿Por qué les cuento esto y la historia de Saúl?
Porque como les decía, respecto a las leyes o respecto a los principios, a veces creemos que los principios son blanco y negro, ¿no? Y en este caso el principio de no matarás y el principio de no voy a ejercer mal contra ti, aquí en este caso empieza, no quiero decir empieza a hacerse relativo, simplemente que las fuerzas, las circunstancias hacen que estos principios ya no se vean de la misma manera, ¿sí? Ahora, eso no es lo que le pasó a Saúl. O sea, yo les estoy contando esta historia, es para mostrar que Saúl cuando desobedece, no es porque hay una circunstancia que lo fuerza a desobedecer, no es porque hay algo que, como en este caso, un huracán Katrina, que hace que los principios legales y éticos deban ser adaptados. No, Saúl desobedece a Dios porque quiere. Si él voluntariamente desobedece a Dios sobre algo que está claro, y es ve y acaba con todo el pueblo. Saúl tenía, como decíamos, tenía buenas intenciones porque él dice, yo no voy a matar a todos los animales, sino que me los voy a llevar para ofrecerlos como sacrificio. Pero eso es una buena intención, pero eso aún así desafiaba lo que Dios estaba diciéndole a Saúl que debía hacer. Esto me coloca a pensar en el montón de ocasiones y veces que tú y yo hemos dicho, el Señor dice esto, pero esto es con un buen propósito, vamos. Vuelvo e insisto, no estoy hablando de los principios que están en el texto bíblico y que no hablan de situaciones concretas para el siglo XXI. Estoy hablando de aquellas cosas que son claras en la Biblia. O sea, que no hay como que un área gris para negociar. No. Estoy hablando de cosas que son claras en la Biblia y que muchas veces nosotros las obviamos y sencillamente las pasamos por alto porque decimos, no, yo tengo buenos propósitos, no, yo tengo buenas intenciones, ¿no? La bondad de mi corazón, yo no voy a hacer X o voy a hacer Y, pero es simplemente porque esto va a ayudar a que la obra de Dios avance, ¿no? Entre comillas. Pero Dios ya había dicho claramente no. Por ejemplo, robar. O sea, robar, no. Dios ya dijo, no robarás. Pero hay gente que llega y dice, no. Yo voy a robar, pero voy a robar porque con esta plata puedo hacer tal cosa, el estilo Robin Hood. Y Dios ya había dicho, no vas a robar. Entonces, Saúl en esta ocasión y en este texto representa a alguien que sabiendo claramente lo que Dios espera de él, aún así decide desobedecerlo, entre comillas, con buenas intenciones. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl? Entonces Samuel le dice en el versículo 16, yo estuve hablando con el Señor toda la noche. Y aquí antes de seguir quiero hacer un paréntesis en la actitud de Samuel. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo que hizo Samuel con Saúl? Cuando alguien cae, nuestra naturaleza automáticamente es a hundir el dedo en la llaga. Yo sí sabía. Es que él sí se veía así todo pecador. Eso lo esperábamos. Es más, se había demorado. Y cuando alguien cae, lo que nosotros hacemos es al caído caerle. Y entonces críticas, comentarios, y empezamos a maltratarlo, empezamos a hacer chisme, empezamos a hablar con el uno y con el otro, y entonces automáticamente somos de los que saltamos, no hay que hacer junta de iglesia para desfraternizar a fulano de tal, porque él ha pecado, y como ha pecado hay que cortarlo de la iglesia. Y mira que aquí la justicia divina al final se va a efectuar, porque no es que Dios no efectúe su justicia, la justicia se va a efectuar. Pero ¿cuántos de nosotros cuando alguien cae hace lo de Samuel y es que intercede toda una noche por esa persona que cayó? Que Samuel, dice el texto, cuando el Señor le dice a Samuel, estoy triste con Saúl, Samuel, dice el texto, le estuvo rogando al Señor por Saúl, estuvo intercediendo por Saúl toda una noche. Cuando alguien cae, nosotros lo que hacemos es hablar mal, criticar y entonces darle con la lengua. Pero ¿cuántos caen de rodillas ante el Señor para interceder por esa persona que cayó? ¿Cuántos antes de criticar y antes de destruir van y caen de rodillas al Señor como Samuel para interceder por esa persona, para que Dios no los deseche, para que Dios no los destruya? O sea, ¿cuántos intercedemos por el otro cuando cae? En lugar de juzgarlo y en lugar de hablar mal de él. Yo creo que aquí hay un aspecto y un punto muy importante para nosotros, porque vivimos en una sociedad, sobre todo la sociedad religiosa, es una sociedad que se cree
santísima, que nunca cae, que no tiene defectos, pero que cuando los demás caen, entonces terminemos de destruirlo. Y lo que acá Samuel nos muestra es que en vez de destruir, debiésemos es interceder para salvar. Si cada uno de nosotros hiciéramos eso, cuando sabemos que alguien cayó, nuestras iglesias serían diferentes, nuestras sociedades serían diferentes, porque en vez de juzgar, amaríamos, elevaríamos y restauraríamos. Ahora, en la parte final del capítulo, se nos dice que bueno, Samuel le cuenta a Saúl que Dios lo ha desechado. Y lo ha desechado porque le desobedeció. Saúl le respondió: yo cumplí con lo que me ordenó el Señor, destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Gad, su rey. Y fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas. Saúl aquí responde de una forma muy similar a Adán, ¿no? Fue como que: Adán, ¿qué has hecho? No, Señor, fue la mujer. Yo no fui, fue la mujer. Yo soy de los que creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando asuma también las consecuencias de sus acciones. Y sobre todo también que uno debe hacerse responsable de lo que uno hizo y de lo que no hizo. Es, tal cosa, lo hiciste, yo hice tal cosa, no hice tal cosa. ¿Cuál es la consecuencia? Asuma la consecuencia. Como profesor, yo tengo que estar, o sea, ya es frecuente que un estudiante se copió. No, yo no me copié, te copiaste. No, yo no me copié, te copiaste. Bueno, sí, me copié. Entonces, si usted hace la acción, asuma la acción y pues espere la consecuencia. Eso no quiere decir que por ejemplo, la persona que se copia en un examen tiene 0 en el examen. Eso no quiere decir que se le acabó la vida, pero sí implica que tiene 0 en el examen. ¿Cierto? Es una consecuencia. Saúl dice: yo cumplí con lo que me ordenó el Señor, destruí a los amalecitas, papá. Entonces Samuel le contesta: ¿y qué crees? ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la gracia a los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Y ser obstinado o ser un ególatra es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Saúl le dice: he pecado, he fallado el mandamiento. Te pido por favor que me perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Samuel se rehúsa: no te voy a acompañar a ninguna parte porque has desobedecido. Y Samuel entonces se iba a retirarse, pero dice el texto que Saúl le agarró de la punta del manto y el manto se desgarró. Y entonces Samuel le dice: así como se ha desgarrado mi manto, he tomado el reino de ti para entregárselo a alguien más. Ahora el texto dice... Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué Dios no perdonó a Saúl? Si al fin y al cabo, Saúl había cumplido parcialmente lo que Dios había pedido. ¿Por qué Dios no lo perdonó? El punto, yo creo, en esta ocasión es que ya no era un acto en específico, ya era un patrón de vida que Saúl tenía. Vez tras vez, Saúl había manifestado entonces la tendencia a desobedecer a Dios o a obedecer a Dios a medias. Y entonces ya se había ido acumulando y Saúl no era cualquier persona. Saúl era el rey de Israel. Las acciones de Saúl eran vistas por toda la nación entera de los israelitas. Por eso aquellos que de una u otra forma somos líderes, debemos pensar en que nuestras acciones no son iguales que las acciones de los demás. ¿Por qué? Porque las acciones de nosotros tienen un peso mayor a los de los demás y por esa razón debemos ver muy bien cómo nos manejamos y cómo nos comportamos. Al final de cuentas, Dios terminó desechando a Saúl por su obediencia a medias. Y el versículo 23 y 22 es muy interesante, sobre todo el 23 porque... dice el texto: ser rebelde es lo mismo que ser un adivino y tener orgullo es lo mismo que ser idólatra. Orgullo y rebelde. Orgullo y rebeldía, esas dos cosas. Hay gente que puede ser rebelde y es a veces sobre los cuales se ponen los ojos. Pero ¿qué de los orgullosos? ¿Qué de los que se creen mejores espiritualmente que los demás? ¿Qué de aquellos que piensan que son los únicos en el mundo que están haciendo las cosas espiritualmente bien y que solo ellos son los que tienen una comunión ejemplar con Dios y que por lo tanto todo el mundo debiera seguirlos a ellos en esa supuesta reforma de conducta que ellos viven, entre comillas, y esa santidad que mantienen, entre comillas? Digo entre comillas, ¿por qué? Porque uno no puede ser tan arrogante como para creer que uno es el único que tiene razón sobre X o Y determinado punto de cómo X o Y debe vivir. Una vez más, lo hemos dicho en este canal, huya de toda aquella persona que quiera decirle a usted cómo debe vivir
su vida cristiana. Sea usted a través del estudio de la Biblia con Dios quienes definan eso. Pero nunca someta su conciencia a la de otra persona. Porque cuando usted lo hace, usted lo que está alimentando es el orgullo precisamente de una persona que cree que está haciendo lo correcto, pero que sencillamente está destruyendo, manipulando, y es un ambiente tóxico espiritualmente que al final, a la larga, al término de 1 año, 2 años, eso no termina dando resultado porque la gente abandona esos ambientes tóxicos porque no fomentan la verdadera espiritualidad. Saúl desobedeció, Saúl fue desechado, Saúl desobedeció y fue desechado porque obedeció parcialmente, porque desobedeció a Dios directamente lo que Él le había dicho. Por eso la oración a la que quiero invitarte es a que oremos hoy para que Dios nos ayude a obedecerle completamente, de tal forma que Él no nos deseche. Y de hecho puedes escribir allí en los comentarios: Señor, no me deseches, ayúdame a obedecerte completamente. Porque tú y yo estamos en el mismo peligro de ser y de cometer los mismos errores que cometió Saúl. De creer que estamos obedeciendo a Dios, pero lo hacemos a medias. Y conscientemente sabemos que no hemos estado obedeciendo en un aspecto de nuestra vida y aún así no corregimos porque cometemos el mismo error de Saúl de ser orgullosos y de ser rebeldes. Y esto, dice el texto, es lo mismo que ser idólatras o ser adivinos. Por eso te quiero invitar a que allí donde estés puedas orar conmigo y puedas decirle al Señor hoy: Señor, ayúdame a obedecerte, por favor, no me deseches. Buen Dios, en nuestra vida cometemos muchos errores y hoy venimos ante ti con miedo de llegar al estado de Saúl. Por favor, no nos deseches. Por favor, aún si nos equivocamos, si desobedecemos, no nos deseches. Que tu obra no se acabe con nosotros. Por favor, danos una oportunidad más. Que la historia de Saúl nos sirva como escarmiento para entender lo peligroso y lo riesgoso que es obedecerte a medias. Ayúdanos, Señor, a poder descubrir en nuestra vida esos aspectos donde te hemos estado obedeciendo a medias, donde conscientemente sabemos que tu voluntad es clara y que no lo hemos hecho. Ayúdanos así, por tanto, a obedecerte de forma completa, de tal forma que tú no nos deseches, sino que nos mantengas. Ya no quizás como reyes y reinas de Israel, porque eran otros tiempos y otros lugares, pero sí, Señor, que nos permitas mantenernos aferrados a ti, para que cuando tú vengas por segunda vez, esa unión que cultivamos contigo en vida continúe en la eternidad. Bendice a todos los que nos están viendo en este momento y no los deseches a ellos, sino darles de tu espíritu para que puedan obedecerte de una mejor manera. En Jesús. Amén.